Después de 11 años de guerra, en 1821 se consuma la independencia de México. Poco después, en la primera Constitución mexicana se garantiza la libertad política de imprenta, lo que se ratifica en la Ley Constitucional de 1836. Finalmente, en 1857, la nueva Constitución garantizó la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier tema. Las grandes confrontaciones políticas y periodísticas entre imperialistas y republicanos, entre centralistas y federalistas, entre liberales y conservadores, que definirán el estatuto del nuevo Estado Nacional, se libran en el idioma español, que ha conseguido imponerse como lengua hegemónica. Como consecuencia de este proyecto es que hacia mediados de siglo se compone el himno nacional. Durante el siglo XIX se oscila entre la libertad de expresión y la censura, dependiendo de la ideología del gobierno en turno y del grado de la agudización de los conflictos políticos. Periódicos como El Siglo XIX y El Monitor Republicano diversificarán los géneros periodísticos y las temáticas. La sociedad y la economía mexicana se encaminan en la ruta del capitalismo, y junto con ello, de un nuevo tipo de prensa que habría de pensar más en las ganancias que en la diseminación de las ideas. La prensa escrita dio testimonio de la invasión yanqui que desgarró la mitad del territorio nacional y, posteriormente, del intento francés de volver a México una de sus colonias, apoyando la expedición de Maximiliano. Fue gracias a la fotografía que pudieron registrarse en imágenes tanto el fusilamiento de Maximiliano como su cadáver embalsamado, y su icónica camisa ensangrentada, que se convirtió en una reliquia para los conservadores. El daguerrotipo había llegado al país vía Veracruz en la década de 1830 y construyó una nueva idea documental de la vida y el pensamiento del siglo XIX. Cuando la prensa se encuentra con la fotografía, emerge una nueva concepción de la información. Al terminar el Segundo Imperio y triunfar la República, durante el gobierno de Benito Juárez, se diversifica la oferta de publicaciones impresas ilustradas como parte del impulso liberal. Son notables las caricaturas políticas que circularon en los diarios de la época. Tras la muerte de Juárez, a la par que se consolida un sistema educativo nacional en español, el país da el salto definitivo al capitalismo. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Diversos inventos y avances técnicos del siglo XIX acabarán por modificar los procesos de comunicación personal y colectiva, así como los medios de comunicación. El cambio de siglo y sus consecuencias fueron tema de diversas manifestaciones artísticas. El costumbrismo peculiar de José Guadalupe Posada rescató algunos elementos que se han transformado en íconos representativos de la cultura popular. En 1896, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, llega a México el cinematógrafo. La modernidad parecía apoderarse del país. Los representantes de los hermanos Lumière ofrecen la primera función privada de cine al presidente Díaz. Y más tarde comenzarán a ofrecer funciones al público y a realizar filmaciones. No obstante, el proceso de modernización tenía lugar en el marco de un régimen dictatorial, duramente criticado por un sector anarquista y opositor encabezado por los hermanos Flores Magón. Su periódico Regeneración se transformó en un medio para difundir la línea política radical de izquierda y antiporfirista. Sus editores y escritores fueron perseguidos y encarcelados por el régimen de Díaz, lo que los forzó al exilio. Las consecuencias de la dictadura porfiriana y la consolidación de importantes corrientes políticas que confrontaban al gobierno se congregaron para precipitar el inicio de la Revolución Mexicana, uno de los movimientos políticos, sociales y militares más importantes de la historia del país. El desarrollo del movimiento armado estimuló el cine y la fotografía documental, y a medida que se desarrollaron las hostilidades, cada general importante contaba con un incipiente productor cinematográfico que lo seguía,
filmaba sus operaciones y se hacía cargo de la exhibición. Con el fin de la etapa armada de la revolución, el país entró en un proceso de reconstrucción y reorganización económica y política, pero también ideológica. El programa artístico y filosófico del muralismo mexicano da cuenta, en su diversidad, del proyecto de construcción identitaria de la nación, la resignificación del pasado indígena, la conquista y las disputas entre dos culturas. También de la influencia de las filosofías de izquierda y reivindicaciones de género que, a la par de los medios de comunicación tradicionales, expresaban las contradicciones internas de la modernidad y la mexicanidad. En este entorno, la prensa industrial continuó desarrollándose. Hacia 1940 estaban registrados en el país 63 diarios, con una circulación promedio de 10,000 ejemplares. También el cine comenzó a consolidarse, con producciones como El Automóvil Gris, primer éxito en taquilla del cine silente mexicano, y Santa, primera película mexicana con sonido sincrónico musicalizada por Agustín Lara. En la eterna noche de mi desconsuelo. La revolución continuó siendo una temática importante, también en el cine de ficción. Un ejemplo es la trilogía de Fernando de Fuentes y sus colaboradores. Otro parteaguas en la comunicación post-revolucionaria fue el inicio de las transmisiones radiofónicas. La radio transformó la manera en que se consumía la información y las expresiones culturales. Fue a través de la radio que el presidente Lázaro Cárdenas anunció la expropiación petrolera en 1938. Por causa de utilidad pública y a favor de la nación, se declaran expropiados la maquinaria, estaciones, edificios, oleoductos, refinerías, vías de comunicación, embarcaciones y todos los demás bienes de las compañías petroleras. En ese momento, el programa político de la Revolución Mexicana alcanzaba su máxima expresión.